hemos estado estudiando la carta a los Romanos. En la primera parte de Romanos explica el pecado del hombre y por qué todos estamos perdidos y por qué no podemos alcanzar ni entrar al cielo y necesitamos que Cristo haya venido a morir por nosotros en la cruz. Pero la segunda sección de Romanos, que es la que estamos estudiando en estos momentos, vas a hablar de cómo vivimos esa vida cristiana y cómo fuimos unidos a Cristo. El capítulo 6 nos habla de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida que recibimos, que todos tenemos ese concepto, ¿verdad? Todos sabemos las palabras de Jesús, pero a veces nos ha costado como conectarnos con el significado de cómo caminar ahora que tenemos esta nueva vida, cuando todavía lidiamos con la vida pasada, ¿verdad? La semana pasada explicamos por qué Dios nos dejó luchando con el pecado y por qué Dios nos dejó luchando con la carne. Y dentro de las razones vimos de que la lucha nos dignifica, vimos también de que es un llamado de Cristo a compartir su reino con nosotros. Hoy vamos a ver casi los mismos pasajes que vimos la semana pasada, pero desde otro ángulo. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aunque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que vemos en estos versículos es que la obra de la cruz, la obra de la salvación, es una obra trinitaria. Lo primero que tenemos que ver es que Pablo nos está hablando de las tres personas de la Trinidad. Fuimos justificados por el Hijo, en el Hijo, en Cristo, ya no hay condenación, el Hijo nos salvó. Quien nos liberó de la ley del pecado fue el Espíritu, y quien condenó al pecado en Cristo fue el Padre. Entonces vemos la obra como para ser nosotros salvos necesitábamos que interviniera Cristo, que interviniera el Espíritu Santo y que interviniera el Padre. Y cuando nosotros vemos también el motivo de nuestra salvación, nosotros somos salvos, número uno, porque el Padre dio al Hijo. Somos salvos también porque el Hijo dio su vida. Pero somos salvos también porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos dio la fe para creer en la obra que había hecho el Hijo. Y lo vemos constantemente en las Escrituras. Es algo que siempre vamos a ver en las Escrituras. La resurrección de Cristo, la Biblia dice que el Padre resucitó a Cristo. La Biblia también nos dice que Cristo puso su vida y la volvió a tomar. Y la Biblia también nos dice que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, la obra de nuestra salvación es una obra trinitaria. Y aquí Pablo, esto lo pone como introducción a esta sección del libro, porque Pablo ya nos habló suficiente de lo que hizo Cristo en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y aquí en la primera parte del capítulo 8 se va a enfocar en los siguientes versículos un poco en lo que el Espíritu Santo hace y lo importante que es la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, principalmente para obtener victoria sobre las pruebas y sobre el pecado y sobre las constantes batallas emocionales y todo que tenemos a diario, ¿verdad? Y en la segunda parte del capítulo 8 nos va a hablar un poco de lo que el Padre hace. Es importante enfatizar aquí la razón, y digamos, venimos hablando desde el capítulo 7 de la lucha contra el pecado, y aunque todavía lidiamos con el pecado, aunque todavía tenemos una carne que sirve al pecado, dice el 7:25, está conectado con el 8, eso lo explicamos la semana pasada, a pesar de que todavía hay una carne que lucha contra el pecado, no hay condenación. Ya no tenemos motivo ni razón para pensar en la posibilidad de perder la salvación, de ir al infierno. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, porque fuimos insertados en Él y porque Él ya agradó al Padre, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Entonces, es muy importante enfatizar la razón que aquí nos da Pablo por la que ya no seremos condenados.
Es porque la nueva vida que portamos se originó gracias al hecho de que Cristo fue condenado en nuestro lugar. ¿Qué hizo eso? Nos cambió de naturaleza y por lo tanto nos cambió de soberanía. Y eso va a hablar el verso 2, pero no quiero pasar al verso 2 sin explicar un poquito más el verso 1. Pablo quiere que recordemos que aunque todavía lidiamos con el pecado, somos nuevas criaturas y debemos entender lo que eso significa. Yo creo que el tema de hoy es muy, muy importante porque vamos a entender qué significa el hecho de que somos nuevas criaturas, qué significa el hecho de que nacimos de nuevo. No hay condenación, es la manera negativa de decir en forma positiva si hay justificación. La justificación sí es real, la justificación sí es verdadera. Cristo sí nos perdonó, no solo por los pecados que cometimos antes de la cruz, sino por los pecados que cometemos ahora y por los pecados que vamos a cometer en algún momento en el futuro. No hay ningún motivo para creer que podemos perder la salvación o ir al infierno. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ya nadie puede tener ningún cargo contra ti. Ya nadie puede tener ningún cargo porque la justicia de Cristo lo cubrió todo, absolutamente todo. Ya no queda más condenación para nosotros nunca. Lo único que nos espera en el reino de Dios y en el reino de los cielos es aceptación y bienvenida. Y quiero citar aquí una cita del Dr. Martin Lloyd-Jones. Dijo, la mayor parte de nuestros problemas en nuestra vida cristiana es que no nos damos cuenta de la verdad que tiene este versículo. El Dr. Martin Lloyd-Jones sigue diciendo, la diferencia que existe entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca es la diferencia que existe entre un hombre que quebranta una ley del Estado y un esposo que ha hecho algo que no debería de haber hecho en relación con su esposa. Él no está quebrantando la ley, está hiriendo el corazón de la persona que ama. Esta es la diferencia. Pecar como creyentes, pecar como salvos, pecar como nacidos de nuevo ya no es un asunto legal. Tiene que ver, es un asunto de relación, es un asunto de amor. El hombre que daña a su esposa sentimentalmente no deja legalmente de ser su esposo. La ley no tiene nada que ver cuando ya hay un pacto irrompible. Una situación, un elemento, un error no anula el pacto, porque es algo que se dio por ley, solo por ley se puede anular, pero en este caso se nos dio la declaración, eres justo, porque creíste, una declaración legal que nada ni nadie puede anular, ya no hay condenación. Pero, sinceramente, dice el doctor, cuando lo entiendo, prefiero quebrantar una ley que herir a alguien que amo. En este caso, si hemos pecado contra el amor. Así que puedes y debes sentirte avergonzado, pero no debes de sentirte condenado. Porque sentirte condenado te lleva a colocarte nuevamente bajo ley. Y de eso hemos explicado las últimas enseñanzas, ¿verdad? Dios nos sacó de la ley nos dice qué hacer, pero ya no nos tortura, ya no nos condena, ya no estamos bajo la ley, pero no es que la ley fue eliminada. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y yo quiero que aquí se concentren conmigo y vean cómo lo que Pablo nos está diciendo es, vivíamos en un lugar donde nos regía una ley, pero vino el Espíritu Santo y nos sacó de ese lugar y nos metió en otro lugar diferente. Y entonces la ley en el lugar donde vivíamos antes era la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley en el lugar que vivimos ahora, en el lugar que nació la nueva vida, es la ley del Espíritu de vida. Y esta ley de esta segunda ciudadanía, de esta segunda soberanía,
nos da libertad. En la ciudadanía anterior, cuando estábamos bajo el reino de las tinieblas, cuando estábamos bajo el gobierno del pecado, vivíamos gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Y aquí quiero explicar un poco a qué se refiere la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado nos esclavizaba. La palabra pecado, el significado verdadero de la palabra pecado, que en el griego es hamartia, significa errar en el blanco o estar fuera de los requisitos de la ley. Y lo que hacía la ley del pecado era obligarnos a vivir en oposición a Dios, obligarnos a vivir en rebeldía a Dios. Era una ley que nos motivaba a hacer muchas cosas, pero que no fuera motivados por el amor, que no fueran motivados por el entendimiento de Dios, que nada de lo que hiciéramos en realidad fuera por amor a Dios y por amor al prójimo. Era una ley que nos esclavizaba al pecado y que producía muerte. Y la muerte en la Biblia tiene no solamente que ver con destrucción, tiene que ver con separación, tiene que ver con vacío, tiene que ver con insatisfacción. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos viviendo bajo una ley que nos decía, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres juez, haz esto y serás feliz, haz esto, pero en realidad nos dejaba vacío. Nos separaba de las personas, nos separaba de Dios, nos separaba de nosotros mismos. Y estas leyes, la ley de la muerte y la ley del pecado, están conectadas. Cuando regresamos al capítulo 7 y verso 23, Pablo dice, yo ya descubrí que aunque nací de nuevo y tengo una nueva naturaleza en mis miembros, en mi ser, hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto es muy, muy importante porque lo que Pablo quiere que entendamos bien, esas dos naturalezas de las que Cristo habla en Juan 3:8. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Y la carne es una naturaleza que está en nosotros y que nos lleva cautivos al pecado. La carne siempre se va a querer rebelar contra Dios. La carne siempre se va a oponer a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿a qué nos llevaba cautivos? Nos llevaba cautivos a buscar nuestra gloria y no la de Dios. Pero ¿qué resultado nos daba? Entonces, la ley del pecado nos dice, glorifícate tú disfrutas, tú eres grande, tú eres poderoso. Pero ¿sabe cómo te paga? Humillándote. ¿Sabe cómo te paga? Demostrándote que no eres nadie. ¿Qué hace la ley del pecado? ¿Cómo se vive en la ciudadanía anterior? ¿Cómo se vive en la ley del pecado y la muerte? ¿Cómo se vive en el mundo del sistema de engaño, del sistema de maldad, del reino de las tinieblas? ¿Cómo funciona? La ley te hace desear tu beneficio y no el de otros. Entonces te dice, no, preocúpate por ti, no por los demás. Pero ¿sabe cómo te paga? Haciéndote sentir vacío. Entonces tú logras lo que te están ofreciendo, pero no te llena, no te satisface. Y estoy haciendo una relectura de Romanos 3 del 11 al 18 para que lo tengan en mente y para que lo anoten, no me quiero. Pero Romanos 3 del 11 al 18, Pablo nos contó cómo fue afectada con la caída toda nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Fue afectada de manera que no buscábamos a Dios, dice Pablo, de que no haríamos el bien, afectó nuestra boca, afectó nuestras manos, afectó nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas que hace el sistema de pecado, el reino de las tinieblas? En el 3:13 habla de la boca. Entonces, dice, no diga la verdad, te conviene más engañar, te conviene más decir mentiras. Es que decir la verdad vas a quedar mal, te van a regañar, te van a esto. Pero, ¿cuál es cómo te paga? Con autoengaño, con ceguera, con culpa, con acusación, con temor, porque ese es el reino de las tinieblas. ¿Qué otra ley está en el reino de las tinieblas? Nos enseña a maldecir y no a bendecir. Romanos 3:14. Pone veneno en nuestra boca, entonces nos hace quejarnos, nos hace hablar mal. Es más fácil criticar, es más fácil señalar, es más fácil ver lo negativo, en lugar de hablar lo bueno, lo justo, lo honesto.
Pero así funciona la ley. ¿Y cómo nos paga? Con pérdida. ¿Cómo nos paga? Con acusación. O sea, ese es el resultado. Luego habla del 15 al 17, cómo la caída, cómo el reino de las tinieblas, hay otra ley que hace, que nos lleva a promover contienda, a pelearnos, a querer discutir, en lugar de promover la paz. ¿Y sabe cuál es el resultado? ¿Sabe cómo nos paga? Con soledad, haciéndonos sentir solos, y con rechazo, haciéndonos sentir rechazados. Entonces, ese es el reino de las tinieblas, esa es la ley del pecado y de la muerte que es importante entender para saber que fuimos libertados y para saber cuando el enemigo está tratando de regresarnos a vivir a esas leyes que ya no nos gobiernan, pero que todavía gobiernan o intentan gobernar la parte de nosotros que está caída, la parte de nuestra naturaleza caída. Y la última ley del reino de las tinieblas es que nos dicen, no le temas a Dios, no honres a Dios, que no te preocupe Dios no es nada, Dios no existe, que es la tentación que le dijeron a Adán y Eva, y serás como Dios, no confíes en Dios, tú puedes ser Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo te paga? ¿Cómo se manifiesta esa muerte? Como se manifestó en Adán y Eva, con temor, con ansiedad, con culpa. Esa es la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte nos empuja a vivir en pecado porque quiere pagarnos con muerte. Con muerte en forma de humillación, en forma de vacío, en forma de engaño, en forma de pérdida, en forma de soledad, en forma de temor, en forma de culpa y en forma de vergüenza. Eso es muerte. Cuando tus relaciones están mal, es muerte. Cuando hay una enfermedad, la muerte está presente. Cuando pierdes una amistad, la muerte intervino. Cuando tus finanzas están quebradas, la muerte está presente. Y ese es el sistema de gobierno de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el fruto que se comió Adán y Eva era un fruto que era del bien y del mal. ¿Saben qué significa bien y mal? Fruto del bien y del mal. El verdadero significado de ese fruto es que todo bien que no viene de Dios, sino que viene de la naturaleza humana, lleva incluido un mal. Todo lo que tiene una buena cara lleva incluido un costo de muerte. Por eso muchas veces hacer mucho dinero implica la destrucción de la familia. O tener una buena familia implica, la pérdida de alguna otra cosa, ¿verdad? O tener esto. Cuando alguien vive en el sistema del reino de las tinieblas, el sistema del reino de las tinieblas le dice, no puedes tener bien sin mal. Están ligados, están conectados. El bien y el mal llegan a estar conectados cuando están fuera de Dios. Cuando vienen de Dios, del Padre de las luces, viene toda buena dádiva y todo perfecto sin ningún mal agregado. Sin ningún mal agregado. Pero en la ley, en la anterior ciudadanía que regía al primer Adán, que regía nuestra naturaleza vieja, el bien y el mal están ligados. Entonces, miren, todos sabemos, ¿verdad?, que nadie está buscando en su vida la muerte en sus formas de soledad, de frustración, de culpa, de temor, de enfermedad, de ansiedad, de vacío. Eso no son cosas que alguien va a buscar conscientemente. Pero Pablo nos está dejando claro que ese es el único resultado de la ley del pecado. Cada vez que dejamos que el pecado gobierne, tenemos que saber que la consecuencia va a ser o soledad, o frustración, o culpa, o temor, o enfermedad, o ansiedad, o pérdida, o vacío, o humillación. Porque el pecado paga con muerte. Y es una ley de la que no podemos librarnos, porque las leyes no se pueden romper, sobre todo si son espirituales. Las de la tierra las podemos evadir y estas cosas, pero los principios espirituales son inquebrantables. Y esta ley está ligada al reino de las tinieblas, al sistema del mundo y a nuestra naturaleza caída.
Y cuando entendemos esta verdad, entendemos quién puede librarnos, y viene Pablo y nos dice maravillosamente, Romanos 8:2, ¿sabes qué? Lo más maravilloso del Evangelio es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús vino para libertarte de esa ley del pecado que te paga con muerte y que quiere todos los días matarte y destruirte. Dios sí puede librarnos. Y no solo puede, quiere librar. Y entonces para librarnos, lo que Dios hace es que nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida que nace conectada a una nueva ciudadanía, a una nueva soberanía, a una nueva ley. Porque la única manera de librarnos de una ley es a través de otra ley diferente. Esa nueva ley es la ley que me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y esa nueva ley, Pablo le llama aquí la ley del espíritu de vida. Y esto es algo impresionante entenderlo y vamos ahorita a ir a otros versos y a explicar un poco más. El verso 1 nos explicó que Dios ya solucionó el asunto de manera legal. No podíamos entrar al cielo porque éramos pecadores, entonces vino Dios y dijo, ok, Cristo vivió la vida santa, justa, perfecta y cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir y acumuló tanta justicia que nos dio el certificado cuando creímos en Él. Si tú creíste verdaderamente en Cristo, hay una declaración en tu espíritu que te dice es justo. Y cuando tú llegues al cielo, no te van a preguntar absolutamente nada de lo que hiciste. Cuando tú llegues al cielo, van a ver, creyó en Cristo, tiene la declaración legal de justo, tiene el sello de justicia, fue justificado por la fe. Las puertas están abiertas. Y eso es importante entenderlo, porque hay gente que cree que se va a ir, que va a entrar al cielo porque hace buenas cosas. Nadie va a entrar al cielo por obras. La salvación no es por obras, y la Biblia lo dice muchas veces. Es por fe y es por gracia. Cuando a ti te pregunten por qué tú crees que vas a ir al cielo, tu respuesta tiene que ser porque hubo alguien que pagó el precio que yo no podía pagar y me dio su certificado legal a mí con mi nombre, como si yo hubiera vivido la vida santa, justa y perfecta que él vivió. Esa es la salvación y ese es el versículo 1. Pero el versículo 2 resuelve el problema y ese problema, claro, debemos de tenerlo claro y algunos ya lo tenemos claro y otros no lo tenemos claro, pero aunque lo tengamos claro, la vida cristiana no por eso ya es más fácil. Seguimos lidiando con el pecado, seguimos lidiando con tentaciones, seguimos lidiando con batallas y ahí es donde, y seguimos lidiando con todas estas situaciones que acabo de explicar. Con culpa, con vacío, con vergüenza, con temores. ¿Por qué? Porque seguimos lidiando con pecado, porque seguimos pecando, porque seguimos teniendo naturaleza pecaminosa. Entonces ahí es donde el verso 2 toma una importancia increíble, porque el verso 2 nos proporciona la solución al segundo asunto, al segundo problema que tenemos, el problema de cómo lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nos dice que lo que Dios hizo fue darnos una nueva naturaleza, que es gobernada por una nueva ley. Y que lo que nos toca a nosotros, de aquí en adelante se va a ir el escritor explicándonos que lo que nos toca a nosotros es conectarnos con esa nueva identidad que ahora tenemos. Olvidar el que nació cuando nació el cuerpo y conectarnos como si nuestra vida verdadera y nuestra verdadera identidad hubiera empezado el día que nacimos de nuevo. El pasado se quedó atrás. Dios hizo algo nuevo. Dios hizo algo nuevo y yo tengo que conectarme con esa realidad porque solo al conectarme con esa realidad voy a poder caminar en libertad, voy a poder caminar en vida, voy a poder caminar en paz. Ahora, yo sé que todos anhelamos ser libres. La pregunta es, ¿cómo me conecto con esa nueva ley? Y la explicación la da el versículo 3 y el versículo 4. La ley del Espíritu se explica en el versículo 3 y 4.
La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Verso 3 dice, lo que era imposible para la ley, porque cuanto era débil por la carne, y aquí quiero entender, ¿verdad? ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué era lo que la ley no podía hacer? La ley podía decirnos qué había que hacer, pero no podía darnos el poder para poder hacerlo. Pero no era culpa de la ley. ¿Por qué? Porque la inhabilidad de la ley era que no podía cambiar nuestra naturaleza. La ley era incapaz por causa de la carne, dice. O sea, lo que Pablo está diciendo es, la ley nos decía, ama a Dios, ama al prójimo, pero no podía cambiar nuestro corazón para que amáramos a Dios. Y por eso es importante la salvación y entender el nuevo pacto. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer eso. La ley nos enseña, la ley, su enseñanza es poderosa, pero no nos puede transformar. La carne, aquí se refiere a la limitación humana. Dios lo hizo, Dios intervino para proveer nuestra santificación. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Envió a su Hijo. Ahora, el Hijo de Dios era Dios. Y Dios es inmortal. Y Dios no podía morir. Dios era santo. Hechos 2:24 dice, pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. Lo que Pedro está diciendo en el discurso cuando él habla de Cristo, él dice que Cristo no podía morir, la muerte no podía retenerlo, dice otra versión. La muerte no tenía la capacidad de matarlo. De hecho, no fue la muerte que mató a Cristo. Cristo voluntariamente dio su vida cuando entregó su espíritu al Padre y después la volvió a tomar. Ahora, ¿qué hizo el Padre? Envió a su Hijo a morir, dice el Romanos 8:3. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Enviando a su Hijo en semejanza, no en carne, no en naturaleza pecaminosa, sino semejante a los que tenemos naturaleza pecaminosa, pero con una naturaleza santa. Y entonces Él murió con nosotros, Él murió en lugar de nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Padre? ¿Cómo resolvió el Padre el problema? Llevó a Cristo a la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, nos unió a Él. Juan 12:24 dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. ¿Cómo nos unió a Él? Por medio de la fe. Como los israelitas vieron la serpiente en el desierto de bronce y fueron sanos, así cuando miramos a Cristo somos unidos a Él. Entonces, ¿por qué nos unió a Él en la cruz? Para matarnos juntamente con Él, a fin de que cumpliéramos en Él la condena a muerte que merecían por nuestros pecados. Eso es lo que dice Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, Cristo no murió solo en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, tú y yo, según Romanos 6:6, estábamos siendo crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que fuera destruido, dice Romanos 6:6, el cuerpo de pecado, y para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, Romanos 6:6 lo vimos antes, lo estudiamos antes de llegar a Romanos 8:2, pero ya Pablo puso el fundamento. Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje a veces, yo sé que todos hemos oído este pasaje, todos lo sabemos de memoria, pero a veces nos cuesta identificarnos con él. Y yo lo digo por mi experiencia propia, ¿verdad? Yo miraba este pasaje y decía, qué dichoso Pablo que podía decir esas palabras. Pero yo no me consideraba a mí mismo crucificado con Cristo. Yo no había entendido esta verdad que me enseña Romanos 8:2. Y yo les digo, este versículo no aplica solo a Pablo. Este versículo aplica a todo creyente nacido de nuevo. Todo creyente nacido de nuevo fue unido a Cristo y su vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Y ahora la vida que lo gobierna, la vida que tiene sentido, la vida que vale para Dios, la vida que existe es la vida que nació en el nuevo nacimiento, la vida que se originó por la fe y que se activa y se mantiene por la fe. Entonces dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Sí, se entregó por mí, pero cuando estaba ahí muriendo me jaló y unió para que yo en él cumpliera el castigo por mi pecado y para resucitarme juntamente con él. Entonces el verso 21 de Gálatas 2 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. ¿Cómo me mantengo conectado a la ley del Espíritu? ¿Cómo me mantengo conectado a la gracia? ¿Cómo me mantengo conectado a la vida? Por la fe, no por las obras. Efesios 2:6. En unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Lo que aquí Pablo está diciendo es que cuando Cristo nos unió a Él, nos crucificó con Él, pero cuando Él resucitó, nos dio ese nuevo estatus, esa nueva ciudadanía, esa nueva ley. Nos metió bajo un nuevo sistema gobernante desde donde nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La condena por nuestro pecado ya fue pagada y por eso ya no hay condenación. La pregunta es, ¿para qué nos resucitó? ¿Para qué nos dio nueva vida? Y ahí es donde Romanos 8:4 entra. Para que la justa exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el para qué es una expresión en el griego es la palabra ina que se puede traducir como con el propósito de. O sea, Dios envió a su Hijo semejante a nosotros para que cuando Él muriera, nosotros muriéramos con Él y para que ahí muriera el pecado, para que ahí fuera condenado nuestro pecado, para que ahí fuera eliminada la culpa. Y esto Dios lo hizo con el propósito de que la justa exigencia de la ley o el requisito de la ley sea cumplido en nosotros. En nosotros que ya no vale para Dios la vida que es gobernada por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora tenemos una nueva vida de arriba, del Espíritu nueva, que es la que Dios le interesa y que es a la que Dios le pone atención. Ahora, aquí claramente Pablo está diciendo que la ley Dios la sigue esperando de nosotros. La idea de lo que Dios hizo fue darnos una nueva naturaleza que ya tenga escritas las leyes, que ya tenga el diseño para cumplir la ley, que ya tenga la capacidad de cumplir la ley. Porque la idea es vivir obedientemente a la ley. Y aquí quiero hacer un resumen rápido de llevarnos a entender qué era lo que pedía la ley. Y la ley lo que pedía, pues básicamente era amar a Dios y amar al prójimo, pero veámoslo en los 10 mandamientos. Amar a Dios, los primeros 4 mandamientos. El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Lo que Dios pedía
era que le reconociéramos, que le amáramos, que le glorificáramos como Dios. Eso no lo podía hacer la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza, el hombre caído, el hombre natural, Dios le es manifiesto, pero termina adorando a lo criado antes que al Creador. Termina glorificando lo tangible antes que a Dios. Pero el Espíritu ya puede adorar a Dios, ya puede amar a Dios, ya puede reconocer a Dios, ya puede conocer a Dios. El segundo mandamiento era: no tendrás otros dioses, ni te postrarás ante ellos, ni les harás imágenes. Y eso no lo podía, la vieja naturaleza, como estaba ciega en los ojos del Espíritu, tenía que imaginarse cosas, tenía que imaginarse cómo era Dios. Ya terminaba adorando imágenes, pero la nueva naturaleza, que es Espíritu, ya no adora a nada ni a nadie fuera de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre de tu Dios. Era ese temor a Dios y esa reverencia a Dios. Eso ya lo tiene la nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza conoce a Dios y conoce su grandeza y conoce su soberanía y ya le teme, ya le reverencia. Santificarás el reposo. Era un llamado a descansar, a confiar, a buscar a Dios. Y la nueva naturaleza, la vida misma, le demanda buscar a Dios. Por eso no es consistente pensar en que alguien nació de nuevo y no le atrae la palabra y no le atrae las cosas de Dios y no le atrae ir a la iglesia. No nació de nuevo, no es salvo, no puede. O sea, esa mentira no se la puede creer ni él mismo, porque el niño recién nacido grita por leche. El niño recién nacido tiene un síndrome obsesivo convulsivo por la leche materna, y eso se traduce en el creyente, que el creyente vive con un síndrome obsesivo convulsivo por la palabra de Dios. Segunda Pedro o Primera Pedro, no recuerdo ahorita, pero los siguientes 6 mandamientos tratan del amor al prójimo. Honrarás padre y madre. Habla de que ya la nueva naturaleza prefiere honrar, prefiere respetar, prefiere servir a otros. No matarás, es una prohibición al odio, porque el que aborrece a su hermano es un homicida, y es esa capacidad que tiene ya instalada en la nueva naturaleza para perdonar, para comprender, para pasar por alto la ofensa. El séptimo mandamiento: no adulterarás. La nueva naturaleza ama ser fiel, busca ser fiel, tiene el deseo de ser fiel. En las relaciones conyugales, pero también en las amistades, también hacia Dios, también en los demás ámbitos de la vida. No robarás. Pablo dice: el que roba no robe más, sino trabaje para que tenga que compartir con otros. Y la nueva naturaleza es generosa, la nueva naturaleza desea compartir con otros, porque ahí está su felicidad. El noveno mandamiento era: no dirás falso testimonio, y lo que la nueva naturaleza hace es que es un testigo fiel, busca dar testimonio, ama ser testigo, ama dar palabra de verdad, de edificación para otro, le gusta bendecir. Hay una inclinación ya natural en la nueva naturaleza a decir, hablar con la verdad y no con la mentira, a testificar de Cristo como la verdad. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás, y explicamos que ese mandamiento era la representación de la caída, como ese deseo insaciable que se activó cuando el hombre cayó. Pero ¿qué pasa en la nueva naturaleza? La nueva naturaleza puede aprender, y desde ya aprende a estar contenta, a estar satisfecha con lo que tiene, y a gozarse con la bendición de otro, y a gozarse con la bendición que tiene. ¿Para qué nos resucitó Dios con Cristo? ¿Para qué nos mató con Cristo? Para que sepamos que ya no hay condenación, que nuestro pecado fue pagado. ¿Para qué nos resucitó? Para saber, para enseñarnos que la vida nueva que nos dio ya tiene la capacidad de cumplir la ley. De hecho, disfruta más cumplir la ley. Disfruta el vivir desde el amor a Dios y desde el amor al prójimo. El requerimiento de la ley solo puede ser cumplido en nosotros cuando nos conectamos con la vida del Espíritu. Pues es el Espíritu el que nos habilita para vivir de la manera en que Dios lo requiere. John Stott lo explicó de esta manera: somos liberados de la obediencia a la ley como medio de aceptación, pero ahora es obligatoria como medio de santidad. Ya no estamos obligados a cumplirla para ser justificados,
porque eso lo hizo Cristo, pero sí estamos obligados a tenerla como nuestro estándar de conducta, tratando de cumplirla a medida que vivimos según el Espíritu. Ahora, ¿de qué se trata vivir conforme al Espíritu? Quiero terminar haciendo una breve explicación de cómo se manifiesta nuestra nueva vida. ¿Cómo se manifiesta la vida del Espíritu? Primera de Juan 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, para que nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vean cómo se conecta Romanos con esto. La ley del Espíritu de vida. La nueva vida, la nueva ley, la nueva soberanía, la nueva ciudadanía es la que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Entonces viene Juan y nos explica en qué se manifiesta esa nueva vida. Y nos dice, señores, es el amor la evidencia de esa nueva vida. Todo el que ama es nacido de Dios. Veamos el verso 9. Dice, Dios envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Es decir, por medio de la nueva vida que obtuvimos cuando resucitamos con Él, que obtuvimos cuando Él nos unió con Él a su cruz y a su resurrección. Por eso dice el verso 8 de 1 Juan 4, el que no ama no conoce a Dios, es decir, no nació de Dios. Y el verso 11 termina diciendo, debemos vivir en esta nueva vida, amándonos los unos a los otros. Del 15 al 21 de 1 Juan 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Todo aquel que confiesa, y aquí quiero explicar de que la confesión no se trata solo de confesarlo con la boca. Para Juan la confesión es el estilo de vida, el seguir el ejemplo de Jesús. Todo aquel que con su confesión y su vida demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios. 17. En todo se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vean cómo se conecta, para que tengamos confianza en el día del juicio. Lo que está diciendo Juan ahí es para que tengamos lo que Pablo nos dice en Romanos 8:1, la certeza de que ya no hay condenación. Porque como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Y lo que está diciendo Juan, así como Cristo tiene naturaleza espiritual, así como Cristo venía de arriba, nosotros también nacimos de arriba. Nosotros también somos hijos de Dios. Seguí 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El mayor temor posible debería ser la condenación en el lago de fuego. Pero si ya no es probable que vayamos ahí, nos dice Juan, ¿qué sentido tiene temer a otras cosas? El temor tiene razón de ser cuando hay algo que me puede dañar, que me puede castigar, que puede matarme, pero ya no lo hay porque ya tengo vida eterna. Si decido vivir desde la carne, o sea, no quiere decir que vivir pecando me haga vivir con temor al infierno, porque la salvación está segura en Cristo. Pero de alguna manera sí tengo que temer las consecuencias de que el pecado me va a pagar con muerte. Entonces no tiene sentido seguir viviendo en pecado. Pero si decido vivir desde el amor, el temor desaparece. Llega la libertad. Llega esa ley que me liberta.
que me hace libre. La libertad de no dar esperando, la libertad de no hacer nada por obligación, la libertad de no tener que pensar qué pasa si algo me sale mal, porque el enfoque no pasa a ser el resultado en sí mismo en mi vida, sino pasa a ser la motivación. Porque yo sé que Dios no me va a medir por los resultados tangibles, económicos o materiales de lo que yo logre alcanzar en la vida. Dios me va a medir porque tanto Cristo fue formado en mí, porque tanto su naturaleza, que es amor, se expresó en mí. Dios va a medir mi intención y eso es lo único que interesa, porque aquí yo estoy de paso con la oportunidad de hacer tesoros en los cielos. 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él mató en la cruz el pecado, Él mató en la cruz el egoísmo, Él mató en la cruz el individualismo. Entonces, como entendemos que esas cosas que están ligadas a nuestra vieja naturaleza, porque el pecado, el egoísmo, el individualismo, que muchas veces nos domina, no viene de la nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento, sino viene de la ley del pecado y de la muerte, nos conectamos con que Él las mató. Él nos amó primero y destruyó eso. Entonces, ya podemos amar. Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que Juan está diciendo aquí es, amamos a Dios en la medida que amamos a los hermanos. Y amamos en la medida que deseamos y colaboramos para el bien de otros. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al que ve. Porque el amor a Dios se demuestra en el amor a otros. El 21. Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya solo tenemos una ley, y esa ley es un solo mandamiento. El mandamiento del amor. Un solo mandamiento tenemos. Conectarnos a la ley de nuestra nueva vida. Conectarnos a la ley de nuestra nueva ciudadanía. Conectarnos a la ley del amor. Porque esa ley es la que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es vivir según el Espíritu? Vivir según el Espíritu es vivir motivados por el amor a Dios y por el amor a los demás que Dios instaló en la nueva naturaleza que nos fue dada en el nuevo nacimiento. La vida de mayor libertad que te puedas imaginar empieza sabiéndote amado. Cuando tú te sabes amado, cuando tú te conectas con la verdad de lo mucho que Dios te amó para enviar a su Hijo, para enviarlo a la cruz, para vivir una vida, la vida que tú no podías vivir, para conectarte con Él en el momento de la cruz, para resucitarte con Él. El único resultado lógico es vivir como el que te dio esa vida. Y esa vida de libertad se vive desde el amor. ¿Cómo se logra eso? Dejando de pensar en lo que te falta y enfocándote en lo que tienes. No teniendo y ya no viviendo para alcanzar algo que no tienes, sino sobre el fundamento de las riquezas que ya tienes en Cristo. Hay un llamado de parte de Dios a vivir, a conectarnos con la ley de vida, con la ley de vida, del espíritu de vida, que es la ley del amor en Cristo Jesús. Porque es cuando nos conectamos a esa ley, cuando nos desconectamos de la ley del pecado y del amor. Será cuando vivamos conectados a esa ley, cuando ya no habrá vacíos, cuando ya no habrá frustraciones. Efesios 1, 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo dice, yo estoy orando por ustedes porque hay algo que ustedes tienen que entender. Seguí.
18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora, y nosotros debemos orar, para que se nos abran los ojos y nos demos cuenta cuán ricos somos, cuántas riquezas tenemos en Cristo. 19. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Tienen que abrirse su entendimiento y tienen que comprender cuán ricos son. Tienen que comprender cuánto ya tienen, porque a ustedes no les hace falta nada. La vida no se trata de ir buscando lo que nos hace falta. La vida se trata de entender lo que ya tenemos en Cristo y de entender el poder tan grande que Dios usó para resucitar a Cristo y para resucitarnos juntamente con Él. La nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento es el mayor milagro. Es el mayor milagro y es la mayor riqueza. El poder vivir libre de la ley del pecado y de la muerte es la mayor bendición que tenemos. Fuimos la capacidad que se nos dio para vivir desde el amor, para regresar al diseño original por el cual fuimos creados, mostrar la imagen y la semejanza de un Dios que es amor y vivir para amar y para servir a otros. Ese es el mayor nivel de libertad que podemos alcanzar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde fallamos? Que el enemigo logra engañarnos y nos lleva a enfocarnos a querer vivir para nosotros, a querer ser el centro, y esa es nuestra desgracia. La desgracia del mundo y de todos los seres humanos siempre radica en creer a la seductora voz de la serpiente que te dice que puedes ser más feliz no amando, que puedes ser más feliz viviendo egoístamente. Luego el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y lo que Pablo está haciendo aquí es regresar a hacer una comparación entre los que no son creyentes. Aquí no está hablando de cristianos. Aquí está hablando de no creyentes. Y dice, señores, entiendan, los que no tienen a Cristo, los que no nacieron de nuevo, obviamente su naturaleza y su pensamiento está condicionado por el sistema que gobierna Satanás. Pero nosotros ya no pertenecemos a esa naturaleza ni a esa ciudadanía, por lo que no es normal, no es posible, no es lógico que nuestro pensamiento sea como el de ellos. Nosotros nacimos del Espíritu y pensamos en las cosas del Espíritu. Miramos nuestro paso por esta tierra como lo que es, una etapa de peregrinaje donde estamos siendo formados a la imagen de Cristo y donde todo lo físico y terrenal es temporal y formativo solamente. Pablo quiere aquí que nos preguntemos, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué metas, ambiciones y deseos son los que nos preocupan? Porque si nuestra manera de vivir sigue conectada a la ley del pecado y de la muerte, el resultado va a ser frustración, vacío, desánimo, despreocupación. Pero si entendemos que recibimos una nueva vida, y enfocamos nuestra mente en esa nueva vida, si nuestra razón de vivir pasa a ser el amor, estamos destinados a vivir la vida de mayor libertad, de mayor felicidad y de mayor paz posible sobre la tierra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque la mentalidad conectada al egoísmo, al individualismo, siempre trae destrucción, siempre trae vacío. Pero la mentalidad conectada a esa nueva vida que recibimos en el Espíritu, a ese cielo que nos espera, a esos tesoros eternos que podemos hacer cuando servimos, cuando damos, cuando oramos, cuando ayunamos, esa vida está conectada a la paz, está conectada a la vida. Oremos. Padre, es maravilloso entender
lo mucho, lo grande, lo hermoso, lo poderoso que es tu salvación. Gracias porque ya no hay condenación. Gracias porque tu justificación sí fue real, sí fue verdadera. Y ya nadie nunca puede tener un cargo que tú aceptes en contra de nosotros. El acusador fue anulado y nada nos puede acusar. Sin embargo, seguimos lidiando todavía con el pecado, Señor, aunque hemos recibido una nueva vida. A veces es más fácil vivir bajo los sistemas, bajo los hábitos, bajo las leyes de la nueva vida, aunque sabemos y entendemos que el resultado será muerte. Te pedimos que nos ayudes a conectarnos a la nueva naturaleza, a la nueva ciudadanía, a la nueva ley, al nuevo deseo que tú pusiste cuando nos diste esa nueva vida, cuando nos hiciste nacer de nuevo. Señor, haznos vivir desde el amor. Desde ya te agradecemos porque te amamos. Y te amamos y lo sabemos porque tú nos amaste primero y nos diste tú mismo la capacidad para amarte. Gracias porque viviremos demostrándote que te amamos, amando a nuestros hermanos, amando a otros, sirviendo a otros, ayudando a otros. Gracias, porque nuestro paso en la tierra es un peregrinaje, por la oportunidad que nos das de estos días, estos años, este tiempo, servirte a ti, sirviendo a otros. En el nombre de Jesús, gracias Señor por esta ley, esta vida que ya tiene escritas tus leyes, que ya las tiene grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.